Nosotros vamos a explicar el principio de Arquímedes. ¿Quién era Arquímedes? El principio de Arquímedes, una fórmula y explicación de algún problema. Arquímedes de Siracusa, nacido en Italia en 287 al 212 a.C., fue un físico, matemático, ingeniero, inventor y astrónomo griego, y aunque no se conocen muchos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más grandes de la antigüedad clásica. Y entre sus aportaciones a la ciencia tenemos el principio de Arquímedes. A continuación, vamos a presentarles el principio de Arquímedes. Arquímedes explicó en su enunciado que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido o en reposo experimenta cierto empuje vertical hacia arriba de igual peso al líquido desplazado. Bueno, podemos ejemplificar el principio de Arquímedes con el siguiente ejemplo. Cuando introducimos este objeto de cierta densidad dentro de un recipiente, genera cierta fuerza de empuje hacia ese peso. Dependiendo de ese peso es la cantidad de empuje que se genera. En este caso, el peso es menor, la fuerza de empuje es mayor, por lo tanto se queda en la parte superior. Cuando un objeto y el líquido son, digamos, proporcionales, pues el peso y la fuerza de empuje se permanecen iguales o equitativos. Y cuando un peso es mucho mayor a la densidad del fluido, pues este naturalmente se hunde, haciendo que el peso es menor y la fuerza de empuje disminuye. En el principio de Arquímedes se utiliza la siguiente fórmula, que es fuerza de empuje es igual a densidad del líquido por volumen del objeto por la gravedad. La gravedad pues es una constante. Como lo vimos anteriormente, la fuerza de empuje es igual al peso del objeto. Y la fórmula del peso del objeto es masa por gravedad. Como esto es lo mismo que esto, se sustituye. Entonces, fuerza de empuje es igual a masa por gravedad. Para calcular la densidad del líquido se utiliza la fórmula que es masa entre volumen. Como aquí vemos masa y no una densidad, despejamos esta fórmula. Entonces volumen lo pasamos para acá. Y como está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces quedaría masa es igual a densidad por volumen. Y en vez de tener esta m, lo cambiamos por esto. Entonces quedaría fuerza de empuje es igual a densidad por volumen, y esta queda igual por gravedad, que viene siendo una constante. Y así es como obtenemos la fórmula que vemos aquí arriba. Las unidades de medida de la fuerza de empuje son los newtons en el sistema internacional, ya que la densidad se mide en kilogramo sobre metro cúbico, el volumen en metro cúbico y la gravedad, como es una aceleración, en metro sobre segundo cuadrado. Al sustituir eso en la fórmula queda que fuerza de empuje es igual a kilogramo entre metro cúbico por metro cúbico por metro sobre segundo cuadrado. Como este está abajo y este está arriba, se eliminan y quedaría fuerza de empuje es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que esas son las unidades del newton. Vamos a empezar a explicar un problema refiriéndonos al principio de Arquímedes. El problema dice lo siguiente. Hay un iceberg que está flotando en el agua del mar, nos da la densidad del agua del mar. Dicho volumen es de 60 metros cúbicos, del cual solamente 2/3 partes está sumergido. Nos está pidiendo que calculemos la fuerza de empuje y nos está pidiendo la masa. Para empezarlo y para resolverlo de una manera más clara y organizada, vamos a empezar a extraer los datos. Primero tenemos que la densidad del agua del mar es de 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Después nos está diciendo que el volumen del objeto sumergido, en este caso el iceberg, es de 60 metros cúbicos. Sin embargo, nos está diciendo que solamente 2/3 partes está sumergido. Entonces, si dividimos 60 entre 3, nos va a dar 20 metros cúbicos. Si lo multiplicamos por 2, serían 40. Y ese va a ser el volumen que vamos a utilizar, 40.
40 metros cúbicos. Por último, vamos a utilizar el dato constante, que sería en este caso la gravedad. Como la gravedad es una aceleración, es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a usar nosotros la fórmula que nos dice que empuje es igual a densidad del líquido por el volumen del objeto sumergido por la gravedad. Pasamos a sustituir valores. Nos dicen que empuje es igual a densidad, que en este caso sería 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Esto lo vamos a multiplicar por el volumen, que sería 40 metros cúbicos. Y esto se multiplica por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Si ponemos esto en la calculadora, nos va a dar un resultado de 401.000 exactamente. Vamos a pasar con las unidades. ¿Qué pasa aquí? Nosotros vamos a cancelar lo que es metro cúbico con metro cúbico y vamos a estar multiplicando kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, y de ahí es donde se deriva y surgen los newtons. Por eso ponemos los newtons, ya que es una fuerza del empuje. Bueno, después de ya resolver la primera parte de nuestro problema, vamos a pasar a la segunda parte, donde nos piden que calculemos la masa del objeto. La masa. Bueno. Tenemos que recordar que con anterioridad se nos mencionó que cuando un objeto está sumergido en un líquido y parte de él está sumergido, pero otra parte está fuera del líquido, eso significa que el peso y la fuerza de empuje son iguales. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos hacer esta igualdad y también podemos despejar de ahí nosotros con la fórmula de densidad, que tenemos que densidad es igual a masa entre volumen. Si lo despejamos, nos va a dar que densidad por volumen es igual a masa. Si nosotros pasamos a sustituir en la fórmula, nos quedaría que masa es igual a densidad, que sería 1025 kilogramos sobre metro cúbico, por el volumen, que sería 40 metros cúbicos. Ok. Ya si lo pones en la calculadora, nos va a dar que el total, la masa, sería 41.000 kilogramos. ¿Cómo obtenemos los kilogramos? Se cancela metro cúbico con metro cúbico y nos queda el sobrante de los kilogramos. Y con eso ya tenemos nosotros contestados nuestro problema. Bueno, la conclusión es que el principio de Arquímedes es cuando nosotros sumergimos un objeto y este tiene una reacción que en este caso vendría siendo la fuerza de empuje. Pues podemos decir que una forma de saber la fuerza de empuje es que cuando el objeto es sumergido y desborda un poco de agua, el agua que cae en el otro recipiente lo podemos pesar y se dice que eso es igual a la fuerza de empuje. No tenemos que olvidar que la fórmula de la fuerza de empuje es densidad por volumen del objeto por gravedad, que es la constante. Eso sería todo por nuestra parte. Espero que les haya entendido y muchas gracias por su atención.